Hola, hola. Entonces, vamos a regresar con las presentaciones de la mañana. Entonces, ahora tenemos la presentación que estaba prevista para las 9:40 de Jorge Suárez, que es asesor en electromovilidad y sistemas de transporte para Volvo Group de México. Jorge, gracias por estar con nosotros hoy. Jorge tiene más de 15 años de experiencia en movilidad sustentable, energía, medio ambiente y planificación urbana, y es asesor en electromovilidad y sistemas de transporte para Volvo Group México. Jorge ha ocupado diferentes cargos en el grupo Volvo desde 2007, entre ellos asesor en electromovilidad para Norteamérica, director de Bus Rapid Transport en Suecia y gerente comercial de BRT y transporte urbano en México. Entonces, Jorge, gracias por estar con nosotros. Puedes cambiar las slides acá. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a tomar una óptica un poquito diferente a lo que hemos hablado y es simplemente enfatizar que el tema de movilidad no es un tema necesariamente de máquinas o de emisiones, porque las emisiones son resultado de un sistema existente, ¿sí? Y hoy tenemos pues un sistema contaminante y eso a la vez es resultado de unas decisiones que se han tomado sobre el transporte público, y me voy a enfocar en transporte público porque es un tema que es muy cercano a todo el mundo y y es también lo que hacemos en Volvo Buses. Y bueno, más o menos este es el contenido. Vamos a hablar simplemente que cuando se habla del el tema de emisiones hay un énfasis muy grande en el tipo de tecnología, pero si no se hacen cambios, digamos, sobre la estructura de la movilidad en la ciudad, la gobernanza de la movilidad en la ciudad, no vamos a ver cambios a nivel de emisiones. También, ¿cuál es el papel de Euro 6 como tecnología, digamos, ya de transición hacia vehículos eléctricos, autobuses eléctricos, que va a ser la última parte? Hablemos de lo primero. Siempre me preguntan cuál es, o una pregunta frecuente es cuál es el principal competidor. Y claro que tenemos otros OEMs que trabajan en este negocio, pero realmente el principal competidor es el status quo. En México llevamos hablando de movilidad sustentable ya yo creo que desde 2000 y tanto, pero todavía tenemos problemas graves de movilidad y los problemas de movilidad se traducen en problemas ambientales, problemas de congestión, problemas de habitabilidad. Y bueno, esto es lo que vemos, esto es el pan diario de cada día. Salió un reporte esta semana de TomTom, la Ciudad de México es la segunda con peor tráfico en el mundo. Entonces, pues siguen pasando y siguen pasando los sexenios. Pero bueno, es la primera vez, por ejemplo, que un gobierno anuncia que va a medir las mejoras en movilidad por la disminución de tiempos de viaje. Siempre el enfoque era obra, ¿no? Y tú puedes hacer obras sin necesariamente mejorar tiempos de viaje. Entonces, ¿qué es? Lo podemos ver con los segundos pisos, es obra, pero aumenta, digamos, en el largo plazo los tiempos de viaje por el fenómeno de tráfico inducido. El principal entonces competidor es el status quo, que no siga pasando nada y que este sistema siga en la anarquía. ¿Por qué nos interesa entonces esto? Nos interesa porque claro que están las tecnologías más avanzadas en emisiones, desde Euro 6, que es una tecnología muy al alcance de la mano, hasta vehículos eléctricos, pero mientras tanto no se den los cambios sociales, estructurales, en la movilidad de la ciudad, pues vamos a seguir viendo. Y obviamente las empresas tienen que trabajar para promover ese cambio en la sociedad. Es lo que estamos haciendo. Algunas cifras, ¿no? Estamos acostumbrados a, por lo menos yo, ¿no? Sales con poco tiempo, hay mucho tráfico y además te toca un conductor no muy habilidoso, me pasó hoy. Entonces, esto es simplemente un síntoma de
pues que vivimos en una metrópoli, 21 millones de habitantes, una gran cantidad de usuarios de transporte público colectivo. De hecho, pensamos que el metro es el modo más importante, pero realmente los micros y buses mueven más de 2 veces los pasajeros que mueve el metro. Normalmente estos viajes están encadenados, pero a nivel de viajes en transporte público colectivo son más de 11 millones de viajes. El Metrobús y Mexibuses mueven un 10% de esa cantidad. Tenemos un montón de oferta de vehículos de transporte colectivo, 77,000. Y esto no es porque, uy, qué bueno que tenemos tantos vehículos, es que usamos aún vehículos muy pequeños. 50% de la flota excede 10 años y esto solamente es la parte ambiental. Podemos ver otros temas. Calidad del aire, 92% de días la calidad del aire es regular o mala. 50% de emisiones de CO2 vienen del transporte en la Ciudad de México y 50% de muertes en accidentes de tránsito son peatones. Entonces tenemos problemas no solamente de ambientales, sino también de seguridad vial, otro tema muy importante. Lo importante de ver esto es que el transporte realmente nos quita mucho bienestar. En tiempos de viaje, dejamos muchas horas hombres ahí. También en el país, 20,000 muertes relacionadas con enfermedades respiratorias, esto es anualmente, relacionadas con mala calidad del aire. Y otro tanto, creo que un número similar, como 15,000 muertes al año en incidentes de tránsito. Esto quiere decir que el transporte tiene un impacto, así como permite la actividad económica, también tiene unas externalidades que nos están afectando como país. Entonces, bueno, y vamos a hablar solo del Valle de México, número uno, porque por esta tendencia chilanga de hablar siempre del Valle de México, pero también porque la realidad de la ciudad es diferente. Pero bueno, aquí vemos el número de vehículos de transporte público comparando ciudades, digamos, grandes, y vemos que por mucho la Ciudad de México tiene muchísimo, y esto es Valle de México, tiene muchísimas unidades de transporte público, pero eso no se traduce en un servicio de mejor calidad. ¿Cuál es la razón de que tengamos tantos? La razón es que utilizamos estos vehículos. Todavía tenemos 14,000 microbuses en la Ciudad de México, con una larguísima vida útil, como se ha podido, estos vehículos son de los 90, y tenemos 40,000 microbuses en el estado, perdón, 40,000 vagonetas en el Estado de México. La razón es la baja capacidad, la baja capacidad, pues acá se evidencia, ¿no? Este es el número de pasajeros que se mueven por cada vehículo al día y vemos pues la bajísima, el número de pasajeros es bajo en comparación con otras ciudades y esto es por dos cosas. Número uno, porque hay muchos vehículos, o sea, se opera con más vehículos de los necesarios y segundo, son vehículos de baja capacidad. Entonces, si ajustamos por 100,000 habitantes, en conclusión, en comparación con ciudades como Bogotá o Santiago, el Valle de México funciona con 3 veces más vehículos de los necesarios, pero eso no se traduce en, el hecho de que tenga más vehículos no se traduce en calidad de servicio, ¿sí? ¿Cómo se distribuyen estos viajes en el Valle de México? Hablamos zona metropolitana del Valle de México, más o menos son 15,5 millones de viajes en transporte público al día, de los cuales más o menos 8,600,000 tienen un origen en la Ciudad de México y 6,800,000 en el Estado de México. Esto es interesante porque saben que hay más población del lado del Estado de México en la zona metropolitana del Valle de México. Sin embargo, lo que estamos viendo acá es que el Estado de México, por dos razones, una es la menor, digamos, dinamismo económico que tiene comparado con la Ciudad de México y segundo, por tiempos de viaje tan largos en algunos casos que a la gente ya le está costando más desplazarse que lo que le van a pagar en los empleos. Entonces la gente no viaja simplemente porque ya ese balance no es bueno. Y en el Estado de México, nada más para enfatizar, porque el Estado de México realmente se pone mucha atención a la Ciudad de México, menos en el Estado de México, más o menos la mitad de esos viajes se quedan en el Estado de México y la otra mitad va a la Ciudad de México, principalmente a estaciones del metro. Esa es la función que tienen estos servicios. Hay un resumencito. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, las políticas han estado enfocadas al reemplazo de flota, siempre se dice sustitución de flota, como un ejercicio aritmético, es decir, por cada bus grande saco de circulación 3 microbuses. No es así, normalmente no se hace así.
O sea, lo que tiene que haber es un diseño, un diseño de la red de transporte de la ciudad. La ciudad no tiene una red de transporte. O sea, tiene unos servicios que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, pero eso no hay una red de transporte. Ahorita van a ver esto en más detalle. Pero nada más para decirles, a ver, juego, ¿no? ¿Cuántos recorridos o rutas hay en la Ciudad de México? Les voy a dar 3 opciones y levantan la mano. 1800, 1200 o 500. ¿Cuántas rutas? Es decir, recorridos, trazos. A ver, ¿quién vota por 500? ¿Quién vota por 1200? ¿Quién vota por 1800? Ok, perdieron todos. Son 1200 más o menos recorridos. Se están mapeando una empresa sudafricana que hemos estado viendo, se llama Where is My Transport, está trazando todos los recorridos de la ciudad. O sea, se están tardando 3 semanas. Esa información no existe. O sea, los gobiernos han tomado decisiones adivinando. No hay información, es un tema grave. Se tiene que rediseñar el sistema, criterio zonal en este diseño, un marco de intervención y una estrategia financiera. Hoy los buses en esta ciudad se siguen comprando ruta por ruta, comprando 10 buses, 15 buses, pero ¿qué creen? Necesitamos 25,000 buses, ¿sí? Nuevos, que se tendrían que meter en los próximos 10 años. Bueno, vamos a seguir haciéndolo así, ¿no? Tiene que haber una gobernanza, una estrategia alrededor de esto y de lo que vemos en los nuevos gobiernos, sí hay la intención, o sea, quiero ver que se implemente porque realmente es una tarea compleja a nivel de planeación y también a nivel de inversión. O sea, esto tiene que tener un modelo financiero detrás. Pero bueno, la intervención que se debería hacer es definitivamente carriles preferenciales, nuevos segmentos de servicio, autobuses de bajas o cero emisiones, pagos móviles, o sea, realmente una revolución a nivel de servicio. Aquí, si me siguen en Twitter, que soy OWLigo, soy como un geek de estos temas, y normalmente la gente piensa que el problema del transporte en la ciudad es un problema de emisiones. Sí, sí es un problema de emisiones a nivel ambiental, pero es un problema de servicio. Mientras no se arregle el servicio, no habrá mejores emisiones. Esa es como la conclusión. Pero ¿qué le importa a la gente? A la gente le importa, número uno, la rapidez, la confiabilidad y la regularidad. Y acá preguntamos, ¿no? ¿A usted qué le interesa? ¿No? Pues carriles, quiero carriles. ¿Por qué? Porque la gente quiere llegar rápido, pero el enfoque de la política no ha sido a ese, o sea, sí en el Metrobús, pero el Metrobús cubre el 10% de viajes de transporte público. En Europa, ustedes saben, no hay ese tema de Metrobús necesariamente, que es una solución para ciudades de este tamaño, pero en realidad hay que darle prioridad al transporte público. No estamos haciendo nada, por lo menos en México tenemos en los ejes viales prioridad, pero se tendría que hacer una red de carriles, es algo muy importante, porque si uno tiene los carriles solucionados, mejora velocidad, si la velocidad es mejor, hay menor cantidad de buses necesarios, digamos que es un círculo virtuoso, y además el costo de operación baja, ¿sí? En Santiago tuvieron un caso muy claro, no hicieron nada a nivel de infraestructura, tenían grandes buses operando de forma muy cara, porque no tenían prioridad de paso. Entonces, pues, ¿de qué sirve que yo tenga buses de última tecnología y no les doy prioridad de paso? 2, ¿qué le importa a la gente? A la gente le importa la experiencia y la funcionalidad. Y acá preguntábamos, oye, ¿a usted qué le parece importante a nivel de diseño de los buses? El confort y buen flujo. El tema de emisiones minoritario, sin embargo, es el más importante el aspecto más importante a nivel ambiental, o sea, en comparación con, por ejemplo, que opere de forma silenciosa o eficiencia energética, la gente realmente valora entre los aspectos ambientales que sean cero emisiones. Voy a hacer un chiste políticamente incorrecto, pero bueno, ya que están de moda las encuestas sin validez estadística, esta es una encuesta de esas, ¿no? Pero bueno, no estamos tomando decisiones tan grandes con esto. Pero bueno, esto es simplemente para mostrar un patrón de lo que hay. Aquí preguntábamos, oiga, ¿usted qué le importa de las paradas de autobús? Pues la información al usuario. Ninguna parada en la ciudad tiene un mapa de rutas, ninguna. Entonces, pues usted se sube y pues adivínele. Y si usted no está familiarizado, pues pregunte. Pero no hay, eso no existe. O sea, y luego pensamos que la gran revolución en transporte público o en transporte es que volemos y los drones y todo. A ver,
No, o sea, no estamos ahí, estamos en microbuses. Entonces, el futuro en México no es drones, es que haya buses, o sea, ¿no? Entonces, esa es Y la gente sí está muy familiarizada con la tecnología. Por ejemplo, acá vemos tarjeta prepago. La gente no paga hoy con el teléfono celular, es un trabajo que hemos hecho con Ericsson y le parece muy conveniente pagar con celular. Entonces, digamos, si ustedes ven, el patrón es rapidez, funcionalidad, practicidad. Eso es lo que le interesa a la gente. Y además, bajas emisiones. Bueno, entonces dijimos, bueno, ¿esto cómo se hace? O sea, como les dije, el futuro, aquí no les voy a presentar un bus autónomo que tenemos. Este es el futuro en México, que esto funcione bien. Entonces, el futuro es para buses, con información, zonas seguras. Esto es un tema de limitación automática de velocidad que tenemos en Volvo, prioridad semafórica, videovigilancia, un tema gravísimo en el Estado de México es el tema de seguridad, internet a bordo, rastreo de localización, cumplimiento de ruta, todo esto existe. Pero, es decir, nosotros hablamos de trenes de alta velocidad, pero en las ciudades todavía estamos 50 años atrasados. Y bueno, hemos hecho una presentación, pueden seguir ese hashtag en redes y la verdad es que ha sido muy impactante estas presentaciones, pues tenemos que empezar a arreglar estas cosas que son como básicas. Y una muy buena recepción, por ahí estamos trabajando para hacer una prueba de todos estos conceptos en algunas rutas. Bueno, esto era importante para decirles que el tema de emisiones, sí es un tema de emisiones, pero está relacionado con el diseño que tienes del transporte y ese diseño hoy está fallido, ese servicio, hoy los usuarios que tiene son generalmente usuarios cautivos, o sea, a no ser que sea el Metrobús, en general la gente no está eligiendo irse en transporte público. Eso es lo que está pasando y ha perdido usuarios a lo largo del tiempo. Y bueno, esto es la ciudad más rica de México, Monterrey, pero es la ciudad con mayor contaminación por partículas, ¿no? Entonces, esto es un divorcio, esto no debería pasar. Y vimos, por ejemplo, en China cómo les ha costado el tema de una actividad económica tremenda, pero gran contaminación. Eso los llevó a tomar medidas muy radicales para electrificar la flota. Es decir, esto ya me pega en mi economía. Entonces, ¿cuáles son estos desafíos? Básicamente, cuando hablamos de calidad de aire, hablamos de dos cosas, ozono y partículas. El ozono tiene impactos de corto plazo y lo podemos ver en el verano. Entonces, siempre acá, cuando hubo la contingencia en 2016, fue una contingencia por ozono, que se relaciona con las emisiones de NOx, el calor y los componentes orgánicos volátiles. Esto genera ozono. El ozono tiene un impacto de corto plazo. Por otra parte están las partículas, que son impactos de largo plazo y tienen que ver con las emisiones de diésel, que la OMS ha declarado como cancerígenas, pero que afortunadamente tecnologías como Euro 6 disminuyen y hacen casi inocuas las emisiones de vehículos a diésel. Entonces, bueno, ¿cómo estamos en las grandes ciudades del país? Pues no tan bien. Por ejemplo, este es el porcentaje de días que se excede la norma vigente en México por zona metropolitana. En el Valle de México tenemos un problema más de ozono que de partículas, pero no significa que partículas sea un menor problema, porque partículas tiene un impacto más largo en la salud pública. Guadalajara tiene datos, tiene un porcentaje de días, tal vez por los vientos, etcétera, donde se cruza poco la norma, pero tiene promedios muy altos en el dato registrado, ¿no? Entonces, Guadalajara es una ciudad que tiene problemas de contaminación, si bien no son persistentes, pero tiene problemas y registros muy altos de contaminación. Por otra parte, Monterrey tiene un problema grave de emisiones de partículas relacionadas sí con transporte, pero también con industria, cementeras, pedreras, todo eso, ¿no? También tienen que ver. No tenemos ese problema en las otras dos ciudades. Entonces, bueno, Euro 6 es una tecnología que está al alcance de la mano y es la forma más inmediata de reducir emisiones en el transporte público, por eso es tan importante. O sea, nos gustan los buses eléctricos, yo soy un defensor asiduo de los buses eléctricos, pero tenemos que empezar por algo. Muchas ciudades europeas están empezando a tener estas metas de cero emisiones. Ya vemos un mercado dinámico en Sudamérica de eléctricos, no dinámico, pero digamos emergente. Chile, una gran discusión en Bogotá,
Y en la Ciudad de México se empieza a hablar. Pienso todavía que los precios no están en el lugar adecuado, pero el hecho de que una ciudad le apueste crea volumen y eso, digamos, vamos a poder ver tecnologías eléctricas. Entonces pensamos que el camino, digamos, como más esbelto hacia electrificación es quita todo lo que tienes en la calle, que es mucha basura, hace una transición rápida a Euro 6 porque es una tecnología disponible rápidamente, pero definitivamente tener en tu roadmap electromovilidad. Esto es una realidad. Yo lo veía más hacia 2030. Yo lo que he visto de reportes es que 2025 empieza a acercarse. Les dije que nuestra competencia principal es el status quo, pero también muchas otras marcas están entrando. O sea, esto ya no es un monopolio tecnológico, realmente ya empieza a haber variedad en el mercado. Y bueno, Volvo entre los OEMs ha estado muy activo en electromovilidad. ¿Qué es Euro 6? Pues Euro 6 es una norma de reducción primordialmente de NOx, ¿no? Es una norma que reduce el NOx en 70% en relación con Euro 5, reduce la mitad de partículas con respecto a Euro 5, esto es muy importante y la gente esto no lo ve, como las emisiones de partículas son tan pequeñas, no se regula el peso, se regula el número de partículas. Entonces esa es una gran diferencia de Euro 6 contra Euro 5. Y el regular el número de partículas es importante porque por peso tú podrías disminuir partículas, pero si esas partículas son muy chiquitas, igual entran al sistema respiratorio, al sistema sanguíneo. Es un tema de los motores a gas que tienen nanopartículas que no se pueden filtrar. Eso es una consecuencia, digamos, negativa de la gasificación, por ejemplo. Entonces, bueno, Euro 6 a mí me parece una tecnología, aparte que mejora el consumo de combustible, lo que hemos visto 2-3%, en vehículos de 12 metros, que es los que hemos probado, reduce NOx, reduce PM, reduce número de partículas, requiere definitivamente diésel uva. No creo que ese sea un obstáculo de mercado en las grandes zonas metropolitanas, es cuento el que diga que no está disponible. También cambia el Euro 6, tiene un nuevo ciclo de pruebas y además validación en campo. No basta solamente las condiciones de laboratorio, tiene un protocolo de pruebas que también valida las emisiones en funcionamiento. Pero en la realidad, la disminución, acá les dije 50% de partículas, 70% de NOx. Si lo comparamos contra lo que existe hoy en México, la reducción es de más del 90% porque lo que tenemos es súper viejo. Esto funciona, esto no lo voy a enfatizar tanto, pero bueno, ustedes saben, Euro 6 tiene una arquitectura compleja, son muchos filtros, es EGR, es SCR y necesita OBD. Esa es una gran diferencia porque lo que hace el sistema es realmente verificar que durante la operación se cumplan los estándares. Eso era algo que no sucedía con los estándares anteriores. Ya tenemos autobuses Euro 6 en la ciudad, sí, a diésel, sí. En Reforma, no son Volvo, o sea, por eso no son tan padres, pero ya hay, ahí fallé. Bueno, pero sí, digamos, por acá había una persona de la empresa de Reforma. No, bueno, no. A ver, los que compraste más caros, pero bueno, no hablemos de eso. No estoy resentido. Ya pasaron 3 años de eso. Entonces no puedo estar resentido. Bueno, don't get me started. Bueno, en fin, esto es más o menos lo que ves. Un Euro 6, dice, no, pero autobús grande. Un Euro 6 grande contamina 63 veces menos que un bus de hace 10 años, más chiquito. Un Euro 6 grande contamina 20 o 19 veces menos que un microbús. Esto en términos de partículas. Entonces, pues sí estamos respirando, pues ni les cuento, ¿no? ¿No? Pónganse un filtro. Si no ponen filtros, pónganse el filtro. Y bueno, por cada 100 buses Euro 6 y se retiran los buses viejos, como les dije, las disminuciones son del 95 al 98%. Acá hicimos un estudio, un benchmarking con otras tecnologías y tomamos un índice 100 y aquí vimos que realmente Euro 6 cumple una función en el corto plazo, pero en el mediano plazo vemos que sí el eléctrico cumple muchos
puntos ambientales, desde el uso de energía, la eficiencia energética es tremenda, ahorita lo vamos a ver, ruido, costo, etcétera. Y claro, nosotros, todo el mundo en esta industria sabemos que hay tres tendencias muy grandes: conectividad, electromovilidad, automatización. Esto es una realidad, ¿no? Conectividad definitivamente es una realidad, electromovilidad empieza, automatización no lo veo tan rápido en América Latina, pero no olvidemos que automatización no es que el autobús se conduzca solo. Acá tenemos un bono demográfico. El enfoque principal de automatización es disminuir el costo laboral, es algo que estamos viendo en países que tienen alto costo laboral para conductores, pero aquí automatización también significa algunas funciones automatizadas. Y esto, por ejemplo, para la prevención de accidentes, que el 90% de los casos son fallas humanas, automatizar ciertas cosas, o radares para evitar choques, todo ese enfoque de prevención de accidentes es lo que estamos viendo en el corto plazo. Y estas son las ventajas que vende autobuses eléctricos, ¿no? Eficiencia energética, mitigación de emisiones, por ejemplo, hay de CO2, reducción de ruido. Trajimos este bus en 2016 para demostrarlo. Y está mejorando mucho la tecnología. Antes teníamos autonomías de entrecargas de 30 kilómetros. Hoy las baterías han mejorado muchísimo, han mejorado en esta segunda generación 3 veces la densidad de energía. Entonces ya tenemos vehículos que tienen autonomías entre cargas hasta de 200 kilómetros. Eso ya es muy bueno. Y se puede carga rápida, como este pantógrafo, y carga lenta en patio, como el cargador de la derecha. Electromovilidad va a ser un cambio de paradigma, son activos más intensivos de capital, y nada más para que vean de una leída estas cosas, pero el tema es el modelo de negocio debe cambiar. Tradicionalmente hemos vendido buses, tenemos que vender proyectos porque la infraestructura se vuelve parte del proyecto, y por eso, digamos, tenemos una alianza con otras empresas suecas, entre ellas ABB y Ericsson, que se llama Swemex, y significa que entregamos o podemos armar proyectos llave en mano. Hemos intentado hacer esto, esperamos seguir trabajando en esto con las nuevas administraciones, porque realmente hay que empezar desde la consultoría, la dimensionamiento de flota, recarga, todos los sistemas de pago, toda la tecnología de soporte y la obra civil incluso. Entonces, digamos, esto es lo que les traía. Las conclusiones principales: emisión es importante, pero dependen de una mejor gobernanza, de una reestructuración, de un rediseño. Y estoy a sus órdenes. Vean mi blog, donde muchas de estas ideas pues, ya están más ampliadas. Gracias. Gracias. Sí, ¿alguna pregunta para Jorge? No les dé pena. Bueno, entonces, solo para confirmar, ¿cuántos autobuses 100% eléctricos hay hoy en Valle de México? ¿En la ciudad? En la ciudad. Pues tenemos trolebuses, Sí. que en sus mejores tiempos eran 1000, hoy quedan menos de 300. No son buses eléctricos, o sea, son trolebuses, no son buses eléctricos de batería. Nosotros hemos traído para demostración, pero hoy no operan buses eléctricos en la ciudad. O sea, donde hay más es hoy en América Latina es en Santiago. Santiago, así. Bueno, sí, una pregunta. En el tema de vehículos eléctricos, yo tengo una pregunta. Por al momento de cargar la pila, digamos que esta energía se está generando en una termoeléctrica. El CO2 que genera la termoeléctrica, quiero pensar que sería menor que si se estuviera quemando combustible al trabajar el vehículo. ¿Sabrán qué porcentaje es el que se está Sí, porque las disminuyendo? plantas eléctricas son más eficientes que los motores de vehículos. Entonces, digamos, por ejemplo, un motor a diésel tiene una eficiencia del 30%, una planta de ciclo combinado de gas tiene una eficiencia del 60%. Entonces, por ejemplo, si me preguntan, ¿qué hacemos con el gas? Yo ponlo en una planta porque es mucho más eficiente para impulsar vehículos eléctricos. O sea, con el mismo gas impulsas 3 veces más vehículos eléctricos que si utilizaras el gas como combustible vehicular. Entonces, sí, el otro beneficio, y siempre dicen, no, es que los eléctricos tienen impacto ambiental. Todo tiene impacto ambiental, todo en la vida tiene impacto ambiental. La diferencia es dónde se genera ese impacto. Es mucho más fácil controlar las emisiones de una planta que controlar las emisiones de millones. Hoy hay 5 millones de vehículos en la ciudad. Entonces,
y la externalidad es muy diferente. Generalmente las plantas están en zonas al exterior de las ciudades, con menor población. Acá lo que estamos es todos respirando y tenemos un nivel de exposición muy alto. Entonces, sí, o sea, si hay un impacto ambiental, es menor que si se utilizaría como combustible, digamos, vehicular. Pero en realidad ese es un problema de la generación eléctrica. O sea, lo que estamos viendo es que en México hay un plan de que 30 y tanto % de la energía se genere de fuentes renovables en 2025, 2026. Entonces uno puede esperar que a medida que se mejore la generación, o se haga más limpia y se adopten vehículos eléctricos, el balance ambiental va a ser mejor. Sí, una pregunta acá. Sí, un momento. Mencionabas de tamaño de las partículas, que en un caso se pesaban y en otro era la Solo el cantidad, peso. Solo el peso. Sí. Entonces, ¿qué relación hay entre las partículas pequeñas en tamaño, digamos, o en peso, de la partícula pequeña contra la partícula grande? ¿Cuál es la relación? Bueno, hay partículas que de 10 micras, que de 2.5 micras, se miden esas dos, pero la diferencia fundamental es que debido a que las emisiones de partículas son tan bajas en Euro 6, ya no se mide el peso, sino el número, Okay. para diferenciar los Euro 6, porque si mides el peso es muy poquito. Okay. Entonces, digamos, por eso se regula también el número. Y los filtros bajan las partículas, pero además el número. Okay. Ese es el gran éxito de los filtros. Y el padecimiento, a ver si tuvieras esta respuesta, el padecimiento físico sobre ambos tipos de partículas, ¿es el mismo o hay un daño específico? Ahí sí para no la soy partícula? científico, pero te puedo decir, realmente el cambio más grande lo vas a dar de dejar esta flota vieja que está en la calle y pasarte Euro 6. Ahí ya, lo que queda ya es casi inocuo. O sea, realmente tú puedes decir, vete a Reforma y vete detrás de los buses en una bicicleta, no te afecta, no hay emisiones, es muy bajo. Sí, y una última pregunta aquí. Jorge, gracias. Estuvo excelente tu presentación. ¿Cuántos vehículos hay con Euro 6 actualmente en México? Pocos, muy pocos. Los de Reforma, creo. Nada más. Nada Y- más. y- El que tengo en mi planta. ¿Y Volvo desde cuándo está usando urea en sus motores? Urea es algo ya, es como vintage, la urea, como desde 2008. 2008. Claro, porque necesitas urea desde Euro 4. Euro 4. Nosotros fuimos los primeros que trajimos Euro 4 y están locos, ¿no? Por ahí la competencia de no uso urea. Ya todo el mundo usa urea, o sea, para cumplir Euro 6 todos usan urea. Claro. Entonces, la flota principal de vehículos es Euro 4. Hoy no, hoy es Euro 1, Euro 2, Euro 3. Todo lo que hay, la mayoría es Euro 3. Ok. Gracias. Ujú.